Muy buenos días a todos. Daremos comienzo a la clase de cocos gram positivos. En cuanto a la ubicación taxonómica, dentro de la unidad 12 hay un apartado que se corresponde con Firmicutes, cocos gram positivos, y en ese lugar verán las diferentes familias de cocos gram positivos como son Micrococcacea, Staphylococcacea, la familia Lactobacillus, la familia Enterococcacea y la familia Streptococcacea con sus respectivos géneros. En esta clase nos centraremos en la familia Staphylococcacea y el género Staphylococcus y en la familia Enterococcacea y género Enterococcus, familia Streptococcacea y género Streptococcus. Estas dos familias se encuentran dentro del orden Lactobacillus. Comencemos entonces con la familia Staphylococcacea, género Staphylococcus. Los microorganismos pertenecientes a este género son células esféricas, cocos gram positivos. Su pared celular contiene peptidoglicano y ácido teicoico, siendo la L-lisina el aminoácido presente. Tienen un tamaño de 0,5 a 1,5 micras. En cuanto a su agrupación, en observaciones realizadas a partir de muestras, se presentan aislados, de a pares o formando cadenas de 3 a 4 células. Al observarlos a partir de cultivos, presentan agrupaciones que recuerdan a racimos de uvas. No presentan flagelos, por lo que son inmóviles. Generalmente no presentan cápsula. Sin embargo, algunas especies tienen una formación limitada capsular. No forman esporas y la especie tipo es Staphylococcus aureus. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Su hábitat natural es la piel y membranas mucosas de mamíferos y aves. Pueden encontrarse transitoriamente en el tracto intestinal y también se asocian a rinofaringe. La difusión de cepas entre diferentes especies animales es limitada. En cuanto a las características culturales, son microorganismos no exigentes. Anaerobios facultativos, crecen en 24 horas a 37 grados Celsius en atmósfera aerobia. Su pH óptimo para el crecimiento es de 7,5. Sin embargo, toleran fluctuaciones de pH. Son halófilos, por lo que crecen con concentraciones de 7,5% de cloruro de sodio. En medios líquidos desarrollan turbidez con abundante depósito en el fondo y formación de anillo en la superficie que se adhiere a la superficie del tubo. En medios sólidos se observan colonias redondas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Esto los diferencia de cepas hemolíticas del género Streptococcus, que dan lugar a colonias más pequeñas y translúcidas. Según la especie, las colonias pueden ser pigmentadas de blancas a doradas por pigmentos carotenoides que no difunden el medio. Son ejemplo de ello las cepas de Staphylococcus aureus, cuyas cepas producen colonias color dorado, y esto se debe a su nombre, ya que aureus viene del latín aureum, refiriendo al oro. También son ejemplo de ellos las cepas de Staphylococcus epidermidis, que actualmente se llama de esta forma, pero antes se llamaba Staphylococcus albus, proveniente del latín albus, haciendo referencia al pigmento blanco que tiñe sus colonias. Para su aislamiento puede utilizarse agar-sangre. Este medio diferencial nos permite detectar la capacidad de producir hemólisis en cepas hemolíticas. También pueden usarse medios selectivos diferenciales para su aislamiento a partir de muestras clínicas, alimentos u otros. En ese sentido son útiles el agar-manitol salado o medio Chapman y el agar-Bayer-Parker. El agar-manitol salado o medio Chapman tiene 7,5% de cloruro de sodio, manitol y rojo fenol. El manitol constituye el sustrato atacable. Es un hidrato de carbono fermentescible. El cloruro de sodio, en altas concentraciones, constituye el agente selectivo que inhibe el desarrollo de la flora acompañante. Y el rojo fenol
es un indicador de pH. Las bacterias que crecen en un medio con alta concentración de sal y fermentan el manitol producen ácidos, con lo que se modifica el pH del medio, virando el color de rojo a amarillo, como se observa en la imagen superior izquierda. Los microorganismos que no fermentan el manitol se visualizan como colonias rojas rodeadas por un halo de color rojo o púrpura. El agar Baeyer-Parker posee emulsión de yema de huevo, telurito de potasio y cloruro de litio. Este medio permite el crecimiento selectivo de microorganismos del género Staphylococcus, ya que el telurito de potasio y el cloruro de litio inhiben el desarrollo de la flora acompañante presente en la muestra. Además, la yema de huevo permite demostrar la actividad lecitinasa de los microorganismos. Muchos microorganismos del género Staphylococcus, puntualmente los denominados Staphylococcus coagulasa positivos, reducen el telurito a teluro y originan colonias grisáceo-negruzcas. Tienen actividad lecitinasa actuando sobre la yema de huevo, produciendo un color claro alrededor de las colonias, como se observa en la imagen inferior derecha. En cuanto a las características metabólicas, los estafilococos son quimiorganotrófos con metabolismo respiratorio y fermentativo, siendo algunas especies exclusivamente respiratorias y otras exclusivamente fermentativas. Una vez establecida la morfología, afinidad tintorial y agrupación, se realiza como prueba para caracterización de género la prueba de la catalasa. Esta enzima se encuentra presente en los microorganismos del género Staphylococcus. Además, para la caracterización del género, se realiza la prueba de óxido-fermentación de la glucosa, que permite diferenciarlo del género Micrococcus. Haciendo referencia brevemente a los microorganismos que pertenecen a este género, el género Micrococcus está constituido por bacterias esféricas gram positivas con un tamaño de 0,5 a 3,5 micras. A nivel de agrupación, estos microorganismos forman grupos irregulares o se agrupan de a pares, tétradas o racimos. Son inmóviles y no formadores de esporas. Como verán, las características celulares son bastante similares a las que encontramos en aquellos microorganismos pertenecientes al género Staphylococcus. En cuanto al hábitat, los microorganismos del género Micrococcus se encuentran presentes en el suelo y agua, es decir, son ambientales, y eventualmente han sido aisladas de piel humana, productos lácteos y de origen animal. Son comensales o saprófitos y eventualmente podrían comportarse como oportunistas en individuos con inmunodeficiencia. Una vez identificado el género, se realiza la prueba de la coagulasa. Es una prueba en tubo que permite detectar la presencia de coagulasa libre al agregarle a un cultivo líquido de 18 horas de Staphylococcus 0,5 mililitros de plasma de conejo citratado. A partir de la prueba de la coagulasa, los estafilococos se clasifican en coagulasa positivos, coagulasa negativos o coagulasa variables. Los estafilococos coagulasa positivos se los asocia a procesos patológicos en el hombre y en los animales. Principalmente causan infecciones en piel, tejidos blandos, huesos, tracto urinario e infecciones oportunistas. Los estafilococos coagulasa negativos han adquirido importancia por la adquisición de resistencia al uso de los antimicrobianos de uso convencional en veterinaria. Para la diferenciación de especies en los Staphylococcus coagulasa positivos se utilizan las pruebas de producción de ácido a partir de azúcares y Boas-Proskauer. Además, se diferencian por la presencia de proteína A. La diferenciación de especies en Staphylococcus coagulasa negativos se realiza a partir de pruebas que incluyen la prueba de oxidasa, la sensibilidad a la novobiosina, la presencia de beta-galactosidasa, determinaciones de azúcares, ureasa, fosfatasa alcalina, entre otras.
En cuanto a la susceptibilidad a los antimicrobianos, los estafilococos son resistentes a la penicilina. Los mecanismos involucrados en esta resistencia son la producción de beta-lactamasas y la alteración de proteínas ligando de penicilina. La resistencia a la oxacilina se denomina meticilinoresistencia y la misma se presenta generalmente acompañada de resistencia a la gentamicina, eritromicina, cloranfenicol y tetraciclinas. Esta multiresistencia constituye un problema en la salud pública. Únicamente en laboratorios de referencia para estudios epidemiológicos se va a realizar serología, donde se tipifican las cepas a partir de sus antígenos de pared y cápsula, y también se hace fagotipificación de cepas de Staphylococcus aureus con bacteriófagos específicos. Bueno, ahora vamos a ver el poder patógeno. Staphylococcus aureus es la especie de patógeno por excelencia y ha sido la más estudiada. Los factores asociados a su virulencia los vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los componentes superficiales y por el otro lado, las toxinas y enzimas extracelulares. Dentro de los componentes superficiales podemos nombrar la pared celular. El peptidoglicano va a actuar estimulando la producción de interleuquina 1, la producción de anticuerpos opsónicos por parte de los monocitos y la agregación de neutrófilos. Los mismos van a ser los responsables de la formación de abscesos. Los ácidos teicoicos que van a estar ligados al peptidoglicano tienen actividad inmunógena y además se unen a la fibronectina mediando en la colonización de los microorganismos a las superficies mucosas del hospedador. Otro componente es la microcápsula. Se ha observado que muchas cepas presentan polisacáridos unidos laxamente a la pared celular. Se hace referencia a una microcápsula la cual no se tiñe con tinta china. Hasta el momento se han identificado 11 tipos diferentes de cápsulas en cepas de Staphylococcus aureus. La mayoría de las cepas que provienen de humanos, bovinos y caprinos se asocian a los serotipos 5 y 8. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esa microcápsula? Bueno, protegen las bacterias de la fagocitosis de los neutrófilos, facilitan la colonización bacteriana y la persistencia de la mayoría en las superficies mucosas y además facilita la unión a catéteres, sondas, prótesis u otros materiales sintéticos. En el caso de los estafilococos coagulasa negativos, la presencia de microcápsula es indicador de patogenicidad. Otro componente superficial lo constituyen las proteínas de superficie, como la proteína A. La proteína A se une a la porción Fc de la inmunoglobulina G. De esta forma, las inmunoglobulinas se unen al antígeno, es decir, a Staphylococcus aureus, en la orientación incorrecta, lo que impide la opsonización y su posterior fagocitosis. Además, se piensa que la proteína A actuaría como factor de colonización. También posee adhesinas, que promueven la fijación a proteínas de la matriz extracelular de células epiteliales y endoteliales del hospedador. Dentro de estas adhesinas podemos mencionar proteínas de unión al fibrinógeno, como el clamping factor A y B, también denominado factor de agregación, coagulasa de unión o coagulasa ligada. Esta proteína se une al fibrinógeno por una reacción no enzimática y lo convierte en fibrina insoluble. De esta forma, los estafilococos se agregan o forman grupos. También tenemos proteínas de unión al colágeno, que permiten la adherencia al colágeno y el cartílago, proteínas de unión a la fibronectina y la estafilosantina, que es una proteína que le brinda resistencia a la reacción de oxidación que se produce en la fagocitosis neutrofílica. Entre las enzimas extracelulares de Staphylococcus aureus podemos nombrar a la coagulasa, que es indicador de patógeno potencialmente invasor y actúa coagulando el plasma. Su función es depositar fibrina sobre la superficie de los estafilococos, alterando la capacidad fagocítica de los macrófagos o su destrucción en el interior de estos. Otra enzima que podemos mencionar es la catalasa, que convierte el peróxido de hidrógeno tóxico en agua y oxígeno.
Este peróxido se puede acumular durante el metabolismo de la bacteria o después de la fagocitosis. La hialuronidasa, que hidroliza el ácido hialurónico presente en la sustancia intercelular del tejido conectivo, facilitando la diseminación de la infección. La lipasa, que hidroliza lípidos y explica la colonización de estas bacterias en áreas sebáceas. La termonucleasa o ADNasa termoestable, que hidroliza los ácidos nucleicos, que si bien no se conoce bien su rol en la patogenia de la enfermedad, contribuye a su capacidad invasiva. La fibrinolicina o estafiloquinasa, que es un activador del plasminógeno y disuelve las redes de fibrina, aumentando la capacidad de invasión del microorganismo. Y por último, las beta-lactamasas, codificadas por plásmidos, que le dan resistencia a los beta-lactámicos. Dentro de las exotoxinas, Staphylococcus aureus presenta toxinas con actividad sobre membranas, y ahí hablamos de hemolicinas, que son toxinas con actividad sobre membranas celulares que van a llevar a la muerte y lisis de las células y tienen actividad fosfolipasas. Si se presentan, pueden hacerlo en forma aislada o en combinación. Y en ese sentido podemos mencionar a la hemolicina alfa, que es citotóxica para una amplia variedad de células como los glóbulos rojos, las células mononucleares, epiteliales, endoteliales y plaquetas, y va a contribuir de manera significativa con la patogenicidad al producir el daño sobre tejidos luego del establecimiento del foco infeccioso. Tenemos también la hemolicina beta, que es una esfingomielinasa C. La sensibilidad a los glóbulos rojos de diferentes especies va a depender de la cantidad de esfingomielina que tengan en su membrana. También pueden tener hemolicina delta, que actúa sobre membranas con acción similar a los detergentes, es decir, tensioactivos, y esta hemolicina la producen casi todas las cepas de Staphylococcus aureus y va a lesionar glóbulos rojos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos y plaquetas. Y por último, la hemolicina gamma y la leucocidina, que son citolicinas polipeptídicas. La toxina gamma va a tener un efecto sobre los glóbulos rojos y la leucocidina sobre neutrófilos y macrófagos. También vamos a hablar de toxinas con actividad de superantígenos. Estas toxinas son capaces de inducir la activación inespecífica tanto de macrófagos como de células T y van a producir la liberación de sustancias proinflamatorias, denominadas citoquinas. Dentro de estas toxinas podemos mencionar a las enterotoxinas, que van a causar intoxicación alimentaria, y hasta el momento se han identificado 9 que tienen un rol preponderante en el hombre, pero también se ha visto que producen enfermedad en bovinos, caprinos y ovinos. También están las toxinas exfoliativas A y B, que originan diversas lesiones en piel, principalmente lo que producen es la rotura del estrato granuloso, con la separación intraepidérmica y formación de ampollas y posterior exfoliación. Y por último, la toxina 1 del síndrome del choque tóxico, que es una toxina termoestable y resistente a la proteólisis, y va a producir el síndrome de choque tóxico en el humano. Además, algunas cepas de Staphylococcus, tanto Staphylococcus coagulasa positivos como negativos, van a tener la capacidad de producir biofilm. En cuanto a la importancia de medicina veterinaria, los estafilococos son microorganismos que van a participar en procesos purulentos, en infecciones óseas, genitourinarias, de piel, de tejidos blandos, septicemias e incluso intoxicaciones. Además, son responsables de enfermedades específicas, como es el caso de la mastitis bovina o la botriomicosis equina, que es la formación de nódulos granulomatosos en piel e incluso en vísceras. Por su parte, Staphylococcus intermedius va a causar abscesos, piodermias, otitis, mastitis e infectar heridas en perros y gatos. Y Staphylococcus icus
va a producir epidermitis exudativa y poliartritis en cerdos. Los estafilococos coagulasa negativos van a ser responsables de mastitis subclínicas. La infección se va a producir por contacto directo, por inhalación o por ingestión del patógeno a partir de animales portadores sanos o animales infectados. Y la supervivencia del microorganismo en el ambiente va a favorecer además la transmisión indirecta del patógeno. Pasamos entonces a la familia Streptococcaceae, género Streptococcus. Los streptococos son microorganismos que tienen forma esférica u ovoide, gram positivos, con un diámetro de 0,5 a 2 micras, que se dividen en un plano y pueden estar adheridas dando lugar a una agrupación en parejas o bien en cadenas de longitud variable. Esta agrupación se va a ver mejor cuando se observa a partir de un cultivo de medio líquido. No son móviles. Algunas especies como Streptococcus piógenes o Streptococcus sanguis poseen fimbrias y solo algunas especies van a presentar cápsula. La misma está débilmente unida a la pared celular y constituida por hidratos de carbono, variando su composición química según la especie. No son formadores de espora y la especie tipo es Streptococcus piógenes. El hábitat de los estreptococos son las mucosas de animales de sangre caliente y aves, pudiendo encontrarse como comensal de superficies mucosas de la cavidad oral, tracto respiratorio superior y tracto gastrointestinal. En ciertas condiciones causan infecciones localizadas o sistémicas. Los estreptococos son microorganismos exigentes. Van a tener requerimientos de crecimiento complejo, por lo que van a necesitar medios ricos en nutrientes con sangre o suero. En medios líquidos forman sedimento y a veces dan turbidez, y en medios sólidos forman colonias muy pequeñas, de 0,5 a 2 milímetros de diámetro, que tienen bordes regulares, convexas, transparentes u opacas. Las cepas que producen cápsulas generalmente van a dar origen a colonias de tipo mucosas, y una misma cepa puede variar y mostrar colonias de diferente morfología. Son microorganismos anaerobios facultativos, aunque algunas cepas van a crecer mejor con una tensión reducida de oxígeno o un nivel elevado de dióxido de carbono. Crecen a una temperatura óptima de 37 grados y las colonias desarrollan en 2-3 días. En cuanto a las características metabólicas, son quimiorganotrófos y tienen actividad fermentativa sobre los hidratos de carbono, generalmente homoláctica y sin producción de gas. En medios con sangre, preferentemente de oveja, se va a evaluar la capacidad de producir hemólisis. Los estreptococos pueden producir distintos tipos de hemólisis. La hemólisis alfa, que se manifiesta por una decoloración parcial alrededor de la colonia, con una tonalidad verdosa de 1 a 3 milímetros. La hemólisis beta, que implica la lisis total de los eritrocitos. Y la hemólisis gamma, que es la ausencia de hemólisis. La capacidad hemolítica se va a deber a dos enzimas. Por un lado, la streptolicina O, que permanece inactiva en presencia de oxígeno, y por otro lado, la streptolicina S, que permanece estable en presencia de oxígeno y cuya producción es inducida por el suero. En cuanto a las pruebas bioquímicas, la primera prueba que se realiza es la de la catalasa. Los estreptococos no presentan esta enzima. Veremos más adelante que esta característica es compartida con especies pertenecientes al género Enterococcus, por lo que la pertenencia al género se confirma mediante la evaluación de la tolerancia a medios con sales biliares al 40% y con cloruro de sodio al 6,5%, siendo habitualmente negativos en ambas determinaciones. Otra cosa que se puede determinar es la capacidad de crecimiento a temperaturas entre 10 y 45%.
La caracterización de las diferentes especies es compleja. Por un lado, se realiza la prueba de Camp cuando hay un diagnóstico presuntivo en la identificación de Streptococcus agalactiae. La prueba de Camp es una prueba que se fundamenta en que los estreptococos del grupo B secretan un factor, que es un factor denominado factor Camp, y es una proteína termostable y difusible, que va a interactuar con la beta-hemolicina secretada por una cepa de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus produce la efingomilnesa C, que se va a unir a la membrana de glóbulos rojos y que posteriormente, al unirse al factor CAMP, produce un sinergismo en la hemólisis que se observa como una punta de flecha. ¿Cómo es que se realiza esta prueba? Bueno, en una placa de agar sangre ovina se siembra una estría de Staphylococcus aureus y perpendicularmente a esta se siembra la cepa de Streptococo en estudio a 4 milímetros, de forma tal que cuando desarrollen estas cepas no tomen contacto. Se incuba 24 horas a 35 grados en aerobiosis y en la misma placa se puede sembrar un estreptococo del grupo A como control negativo. Y a las 24 horas se observa el desarrollo de hemólisis y este sinergismo en punta de flecha. Además, en la caracterización de especies se utilizan diferentes pruebas metabólicas que van a incluir la producción de enzimas como PIR, que es la pirroglutamil aminopeptidasa, la fermentación de azúcares como la lactosa, la trealosa, el sorbitol, la prueba de Bose-Proskauer, la hidrólisis de la esculina y la susceptibilidad a la bacitracina. En 1933, Rebecca Lassenfeld introdujo un sistema serológico de clasificación de los estreptococos beta-hemolíticos que permitió la comprensión epidemiológica de las enfermedades producidas por estos microorganismos. La misma consiste en dividir a los estreptococos en grupos utilizando una reacción de precipitación y un hidrato de carbono específico de la pared denominado antígeno C. Se designan grupos específicos que van de la A a la H y de la K a la B. Son 20 serogrupos totales y los estreptococos no hemolíticos no encuadran en esta clasificación. En 1937, Sherman propone un esquema de clasificación donde ubica a los estreptococos en 4 categorías organizadas de acuerdo con la producción de hemólisis, el antígeno polisacárido específico del grupo y pruebas fenotípicas. Los dividió en grupos denominados biogénicos, que incluye a los estreptococos beta-hemolíticos, viridans, láctico y enterococos. En 1984 se confirma mediante estudios genómicos que los estreptococos del grupo D, compatibles con el grupo de los enterococos de Sherman, pertenecían a un género diferente, el género Enterococcus. Los mecanismos de patogenicidad varían según las especies. Algunos estreptococos pueden formar cápsula. La misma varía su composición química según la especie. Se considera que la cápsula es uno de los principales factores de virulencia de los estreptococos y le otorga propiedades antifagocíticas e impide la activación del complemento en ausencia de anticuerpos. A modo de ejemplo, Streptococcus agalactiae tiene cápsula que presenta antígenos polisacáridos específicos y ellos permiten clasificar a este microorganismo en serotipos inmunológicamente diferentes. Streptococcus piógenes presenta adhesinas como la proteína M, que es una proteína fibrilar con propiedades antifagocíticas que se encuentra localizada en la superficie de los estreptococos del grupo A y también va a ser responsable de la adhesión y de provocar inflamación e invasión. También presentan ácido lipoteicoico que actúa mediando la adhesión de los estreptococos del grupo a células epiteliales.
Los estreptococos liberan una serie de sustancias, enzimas y productos tóxicos que favorecen la invasión de los tejidos del hospedador. En ese sentido, las estreptolicinas S y O actúan destruyendo eritrocitos y pueden lisar además neutrófilos, macrófagos y plaquetas. Se diferencian por su actividad en presencia de oxígeno y su capacidad inmunógena. La estreptoquinasa, que es una fibrinolicina, que transforma el plasminógeno del plasma en plasmina, la cual digiere la fibrina y otras proteínas. La peptidasa C5A, que impide la acumulación de polimorfonucleares en el lugar de infección. La hialuronidasa, con efecto de lisis de tejido conectivo, que permite la difusión de la infección. Lipasas y estearasas. La estreptodornasa, que despolimeriza el ADN presente en los exudados y origina la viscosidad de los mismos. Y lisozima. Como exotoxinas liberadas por los estreptococos, se puede señalar a las toxinas eritrogénicas A, B y C. Son exotoxinas pirogénicas antigénicamente diferentes y exclusivas de los estreptococos beta hemolíticos pertenecientes al grupo A. Las mismas son las que intervienen en la patogenia de la escarlatina en el humano, determinando el clásico exantema. Otro punto de importancia es que todas las especies de estreptococos pueden presentar la característica de lisogenia, en la que los bacteriófagos suelen desempeñar un papel importante para la síntesis de enzimas y toxinas. En cuanto a la importancia del género en medicina veterinaria, estos microorganismos son señalados como productores de enfermedades supurativas, como abscesos, afecciones del tracto reproductor y respiratorio y lesiones en piel. A modo de ejemplo, Streptococcus agalactiae, uberis y parauberis, junto con Disgalactiae, son señalados como microorganismos causantes de mastitis bovina. A su vez, Streptococcus agalactiae se lo ha encontrado en lesiones en piel en perros y gatos. Streptococcus X, subespecie X, es el agente etiológico de la adenitis equina. Y Streptococcus suis es un microorganismo donde el cerdo es el principal reservorio, que se encuentra en vías respiratorias superiores y vagina de este animal y es agente de zoonosis, pudiendo causar meningitis y septicemia en el humano a partir del contacto con carnes contaminadas. Pasamos a la familia Enterococcaceae, género Enterococos. Hasta 1984 se los clasificaba como estreptococos del grupo D, ya que poseen el antígeno de la pared celular de este grupo. Sin embargo, debido a diferencias a nivel genómico y características fisiológicas, se lo reclasificó a este nuevo género. Los enterococos son cocos a veces ovales y elongados que pueden variar su morfología según las condiciones del cultivo. Tienen un tamaño entre 0,6 y 2,5 micras de diámetro. Pueden presentarse solos o agrupados en diplococos o en cadenas cortas a partir de caldos. Son inmóviles, aunque algunas pocas especies pueden presentar escasos flagelos y tener movilidad. Algunas especies pueden presentar cápsula, no forman esporas y la especie tipo es Enterococcus fecalis. Se encuentran ampliamente difundidos en la naturaleza. Los enterococos son bacterias ubicuas, presentes en el tracto intestinal, respiratorio superior, genitourinario y en la piel de animales y hombres. También se lo encuentra en el agua dulce y salada, suelo y vegetales. Los enterococos son microorganismos no exigentes. Crecen fácilmente en medios de cultivos con peptonas y levaduras. Son anaerobios facultativos, son quimioorganotrófos con metabolismo fermentativo sobre los hidratos de carbono. Homofermentativos, producen ácido láctico sin producción de gas. Desarrollan bien en agar cerebro-corazón en 18-24 horas a 37 grados.
Producen colonias con un tamaño de 0,5 a 1 milímetro de diámetro que son opacas o ligeramente blanquecinas. Algunas especies dan colonias con un pigmento amarillo, cuya producción se ve favorecida cuando se usa agar-tripteína soja. Los enterococos pueden producir alfa-hemólisis o gamma-hemólisis en medios con sangre. Son catalasa negativos. Desarrollan en medios de cultivo con agregado de bilis al 40%, crecen en cloruro de sodio al 6,5% y son termoresistentes. Cuando se utiliza el medio bilis esculina se observa crecimiento en bilis y ennegrecimiento del medio debido a su capacidad de hidrolizar la esculina. Esto lo diferencia del género Streptococcus. Por otra parte, la determinación de la pirroglutamil aminopeptidasa suele usarse para la identificación de los enterococos, siendo positivo en la mayoría de las especies. Para la identificación y diferenciación de especies con fines epidemiológicos se utilizan métodos genómicos como la electroforesis en campo pulsado. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, los enterococos presentan resistencia cromosómica natural a los beta-lactámicos, aminoglucósidos, sulfonamida, clindamicina y algunas fluoroquinolonas. Además, resistencia extracromosómica por plásmidos y transposones. ¿Cuál es la importancia del género Enterococcus en medicina veterinaria? Son importantes porque son reservorio y distribuidores de genes de resistencia frente a los antibióticos. Y si bien antiguamente no se los observaba asociados a patologías, en la actualidad se los encuentra en infecciones en glándula mamaria de bovino, cabras, llamas, en abscesos e infecciones supurativas en perros y gatos. Y de esta forma damos por terminado lo que a cocos gram positivos respecta. La bibliografía recomendada es el Stanchi y el Vadillo, si es que necesitan ampliar alguna parte de lo que han visto durante el trabajo práctico.